Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por estar, gracias por sintonizar, por bajarse, por descargar un archivo, un podcast, este vídeo de La Plaza. Como ya saben ustedes, un espacio semanal que intenta abordar la actualidad desde una perspectiva no tan inmediata, dándole un poco de vueltas a las cosas. Esta semana ya lógicamente está muy enfocada la campaña electoral, no podía ser de otra manera, pero a mí un hecho que voy a pedir a nuestros dos invitados de hoy que le den un par de vueltas. Me ha llamado mucho, estoy preocupado, lógicamente, por la situación que se está viviendo en estos momentos en Francia. Se preguntaba hoy nuestro colaborador, César Calderona Avellaneda, si nos dolía Francia. Y hombre, nos duele Francia por las escenas que estamos viendo y otros muchos países. Me temo que la situación no es exclusiva de Francia. Pero les voy a dar un par o tres de detallitos, de anécdotas que me han sorprendido y no gratamente. El otro día, en las primeras crónicas sobre los hechos que ustedes supongo que conocen, un delincuente, una persona, está en un control policial, cuando el policía le pide que pare el coche, acelera y arranca, el policía le dispara y lo mata. Un chico que era un menor de edad. Las primeras crónicas sobre el suceso, cuando empiezan a producirse además las primeras acciones violentas en protesta por la muerte de esta joven, en un periódico español al que respeto mucho, un Legacy además, un periódico tradicional, recuerdo la crónica en la que hablaba y contaba cómo habían ocurrido estos hechos y acababa la crónica con una referencia de Mbappé, el futbolista, diciendo que hasta Mbappé había mostrado su dolor por los hechos que se habían producido. Miren ustedes, Mbappé es un excelente jugador de fútbol. Tengo ya menos claro que sea una referencia y una fuente, siquiera para adornar una crónica sobre un suceso tan complicado de gestionar en Francia. Ese mismo periódico, hoy, por ejemplo, encabezaba la crónica diciendo: arrecian las protestas violentas por la muerte de un menor a manos de la policía el pasado miércoles, creo que fue. Decía, hombre, efectivamente un menor, pero también era un delincuente con varios condenas ya a sus espaldas. Era una persona que cuando se le dio el alto, la policía con la pistola en la mano, cogió y aceleró para escapar del control policial. Yo no sé, habrá jueces y por supuesto la democracia tiene de sobra jueces y mecanismos para juzgar si la actuación de este policía fue correcta o no, si se produjo un abuso de autoridad o no, si hubo imprudencia, si hubo homicidio, eso la justicia lo dirá. Pero este chico era algo mucho más que un menor y la situación no era un menor que pasaba por ahí, que fue abatido por tiros de la policía. Era una persona con varios antecedentes policiales y que escapó cuando estaba detenido que aceleró para escapar del control policial. Por cierto, tampoco tenía carnet de conducir, evidentemente, por lo que en teoría suponía un peligro, además, para la vía pública. Y la última ya reflexión sobre el caso francés, que ahora pondré sobre la mesa, es el tema de la violencia desatada. Realmente un error, un homicidio, pongamos por caso, aceptémoslo, de la policía puede justificar que anoche hubiera que proceder a 667 detenciones de jóvenes por toda Francia, donde se incendiaron edificios, coches, se destrozó. Eso no merece una condena unánime, seria y rotunda por parte de la clase política. Parece ser que no, parece ser que están más preocupados por, lo cual es muy lamentable, por supuesto, la muerte de un menor. En fin, yo creo que debemos de hacer todos un ejercicio. Sería buena cosa, aprovechemos estas vacaciones para darles un par de vueltas, a ver si somos capaces de desprendernos un poquito de esa hipocresía social que nos invade, que tergiversa las situaciones y que creo que es un mal ejemplo para generaciones futuras que han de construir una sociedad más libre, más igualitaria y sobre todo más responsable de las cosas que hace y que dice. En fin, no quiero imitar a Ismael García Villarejo, por supuesto, y por lo tanto voy a poner aquí punto final ya a la perorata inicial
Simplemente quería aprovechar las pocas prerrogativas que tengo para situar este tema que me parece grave, me parece significativo, y evidentemente vamos a hablar de la campaña electoral, de los pactos con Vox que se están alumbrando en algunos sitios, de las dos entrevistas que ha habido al presidente Sánchez y al aspirante a la presidencia Feijóo, y de, por supuesto, situaciones y de datos económicos que se van conociendo. Esto es La Plaza. Nuestros invitados hoy pues son el señor Ismael García Villarejo, ¿qué tal? Buenas, Juan. Ya. Y vale. Ya. Y Bernat García, ¿qué tal? ¿Qué Bernat? tal? A los mandos. Hoy está, bueno, como siempre, Covadonga La Cruz. Empezamos, ¿les parece? Pues venga, vamos a empezar. Empezamos, muchachos, compañeros, amigos. Francia. Pues venía poco preparado para ello. Ha sido una sorpresa. Pero bueno, sí, yo lo de Francia me sorprende poco porque es un auténtico polvorín. O sea, nos tienen acostumbrados ya a que el mal resuelto modelo, mal resuelto no porque sea podamos señalar con el dedo se ha hecho mal esto y esto. No, desde aquí España pues no nos hemos enfrentado a un problema migratorio de segunda o tercera generación como tienen ellos, pero estamos acostumbrados a que cada año se revienten las calles, estallen una conflictividad civil en Francia como no se ve en ningún otro país europeo. Los parecidos de ayer con el caso de George Floyd en Estados Unidos hace unos años, pues invita a pensar que existe un problema en Francia de abuso policial, de discriminación activa de las fuerzas del Estado sobre las clases migradas y tal, pero la realidad es que en Francia, o sea, sea por una final de fútbol, porque hay una muerte de una joven delincuente, o porque las pensiones se congelan, no porque los camionistas, estamos en una conflictividad social absoluta. Yo creo que hay que tomar no quiero ser catastrofista, pero en España tenemos que tomar nota con lo que está pasando en Francia, porque evidentemente nos sentimos a salvo de este conflicto migratorio que puede haber, o de este conflicto cultural más que migratorio, porque recordemos que la población de las banlieues y tal son de segunda o tercera generación, es decir, ya no es que acaben de emigrar, sino que son hijos y nietos de población árabe migrada. Aquí es probable que vayamos a tener esto, es probable que en algún momento, sea por inmigración también, o por cada vez más una capa social que viene de Latinoamérica, tal, y además esto lo comentábamos ayer, ¿no? Esto va a generar una frustración. Hay una primera llegada de gente que viene de Latinoamérica. Dentro de unos años, esos hijos, esos nietos de esa población que está entrando, que está accediendo a la universidad. Ese es el escenario que tenemos que ver, cómo somos capaces de integrar a toda esa gente, ¿no? Y más vale que aprendamos un poco de lo que estamos viendo en Francia, si no queremos en España enfrentarnos a una situación parecida. Ponme el crono, Juan. Varias reflexiones. No, pónmelo ya. Primero, en Francia inventaron la guillotina, como sabemos todos, es decir, que tienen cierto bagaje cultural. A esto le añadimos pues unas generaciones muy frustradas, acostumbradas a un estado del bienestar altísimo, que está empezando a hacer aguas. Entonces, hay reflexiones que subyacen ahí. El estado del bienestar europeo está haciendo aguas. La permisividad de una legislación cada vez más, para mí, muy inocentona, muy naif, que nos lleva a estos casos, si quieres, muy concretos, ¿no? Pero no tenemos que olvidarnos que en las democracias europeas se decidió, por suerte, que habría violencia, pero que esa violencia la ostentaría en monopolio las fuerzas de seguridad del Estado. Por tanto, si alguien tiene que ejercer la violencia por las razones que sea, tiene que ser la policía dentro del país. Y los ejércitos están para otras cosas, pero también tienen esas responsabilidades.
Yo lo único que vi es efectivamente a un agente de la policía respondiendo ante un caso concreto. Si hay o no hay abusos, ya lo decidirá un juez, que por suerte para eso tenemos. A partir de ahí, la respuesta violenta de las masas en Francia, o de unos grupos muy, muy concretos, entroncan en varios problemas, como te decía, de un estado del bienestar que hace agua, de una política de inmigración que está haciendo también agua, y que, ojo, Bernat, creo que además tenemos un pequeño punto de observación, que es Ripoll. Es decir, yo no sé si hemos analizado por qué ha ganado las elecciones municipales, quién las ha ganado, pero cuando tú hablas con los vecinos de Ripoll, y yo lo he hecho, tengo gente que conozco allí que son ciudadanos de Ripoll de segunda y tercera generación, el lío es que mis niños, cuando van al parque, acaban enfrentados. No sé si nos están invadiendo o... Yo creo que es un avión de las fuerzas de seguridad francesas que han venido a tomar posesión. Por si acaso, ¿no? Ha debido pasar un helicóptero por cerca del estudio. Estas son las ideas que os quería introducir. Bueno, no es casualidad que Ripoll está pegado a Francia, hay que recordar, y toda esa región vive, digamos, de forma muy vecina, muy cercana, los problemas franceses, que es una fuerte inmigración árabe, y la creación de comunidades estables ya dentro de esos municipios, de poblaciones musulmanas y tal, y todo el choque que eso conlleva culturalmente, que Ripoll sea precisamente el sitio donde están apareciendo este partido de ultraderecha independentista, como puede ser la de la señora Orriols, no es casualidad. Es decir, si tú vas al norte de Cataluña, ves que la mentalidad o la cercanía con todo lo que es el sur de Francia es evidente. Por eso me parece interesante como punto de reflexión, que ojo, que esto ya... En Ripoll hay una comunidad que es el 12-13% de la población es inmigrante 30, árabe. 30. Árabe. 30, Bernat. Árabes del 3. Son los datos que me pasaron. Árabe más subsahariana. Árabe 30. O sea, bueno. Vale, yo son datos, a menos que estén equivocados. A mí me comentaron vecinos de allí que estaban en el 30 también. Es verdad que no son fuentes oficiales. Pues que lo miren los espectadores. Luego lo googleamos. No, yo creo habéis sido los problemas de fondo, evidentemente. No tienes unas tasas de una población inmigrante tan alta, en sí no es malo, ni es bueno, o es bueno porque aportan trabajo, evidentemente, pero el problema es cuando eso se junta con un estado del bienestar que no es un chicle y que no puede llegar hasta donde llegaba. Cuando ha llegado, se ha creado probablemente una generación que cree que tiene todos los derechos y pocas obligaciones. Y no quiero simplificar. Los padres, que fueron los primeros que emigraron, yo creo en Francia deben estar ya por la tercera o la cuarta generación, era una gente que se sacrificó, que iba al país agradecida, a Francia o a otros sitios, porque les abrían una cantidad de posibilidades que no tenían de dónde venían. La primera generación vive en el esfuerzo de los padres, continúa, se instala ya en Francia, asume todos los derechos, como no puede ser de otra manera, que tiene el resto de la ciudadanía francesa, y el problema es cuando esos derechos no son elásticos. Y probablemente la tercera o la cuarta generación no se siente ni culturalmente se siente integrada o acepta al 100% lo que significa ser ciudadano francés, y probablemente cree que tiene todos los derechos, sin embargo, que sí que podrían tener los ciudadanos franceses y poca responsabilidad, porque cuando tú quemas mobiliario urbano eres una persona que consideras que eso no es tuyo. Que no es tuyo. Es decir, pero es que eso es lo que... Es un sentimiento fuertísimo, que es el de frustración. Claro, es que vamos a pasar. Yo me lo llevo aquí porque no puedo hablar mucho más de Francia, pero en España se ha producido una ola migratoria fuerte de Latinoamérica en los últimos 20-30 años, ¿no? Esa ha sido cuando han llegado y es la principal bosa migratoria. Esa gente está aquí, está trabajando, por suerte está contribuyendo al progreso económico de España y están comprometidos con este modelo. Están teniendo sus hijos. Sus hijos hablan perfectamente castellano los padres, porque por eso vienen aquí y no se han ido otra vez. Van a las escuelas primarias y van junto a los hijos de la población nativa española.
también en el instituto. La pregunta es, ¿qué es lo que ha pasado en Francia? Esta gente cuando vaya a la universidad, acceda, posteriormente van a acceder a los mismos puestos laborales que los españoles. Van a poder estar, serán el jefe, el ejecutivo de cuentas de marketing al que acceda por igual una persona cuyos padres vienen de Perú, a otra persona que vienen de Santander. Van a poder acceder en misma situación, mismas condiciones. ¿Va a haber algún tipo de discriminación por origen? Es una pregunta que planteo aquí. En Francia la ha habido. En Francia ese ha sido el problema, que evidentemente los hijos de la población árabe hablan perfectamente francés de forma nativa, se han incorporado en la escuela pública francesa, igual que los de allí, pero luego con esos estudios altos llegan a puesto de trabajo y son, no, perdona, tú no vas a trabajar en este puesto y vas a estar en otro lado, porque es lo que ha sucedido, y ahí es cuando ha empezado el rechazo, ahí es cuando ha empezado, yo lo he hecho todo, soy francés, pero Francia no sé por qué me rechaza de ese mercado. Eso es lo que tenemos que ver. Pero yo no creo que sea un problema ni de Francia ni de grupos sociales. Insisto, Europa tiene que hacer reflexiones de calado. El sistema del bienestar está haciendo aguas y no lo queremos admitir, y como no lo queremos admitir no lo vamos a corregir, y cuanto más tardemos en tomar soluciones o en reorientar la situación, no solo en Francia, en España, en Alemania incluso, que también hay cuando se ponen también, es verdad que no tienen el nivel de Francia. En los países nórdicos está habiendo una revisión importante de las prestaciones del catálogo social, porque es verdad, estamos ante una generación que va a vivir peor de lo que vamos a vivir nosotros, haciendo un esfuerzo mayor. Es decir, a mí no me cuesta. O sea, que ellos dicen, ¿quieres volver a ser joven? Hombre, no, porque dicen, son una generación además con un sistema educativo que los ha preparado peor. Todos los indicadores académicos están ahí. Es decir, es una generación muy mal preparada en relación, pues por ejemplo, a la nuestra, y comparada con la tuya, Juan, a años luz. No, lo sé. Y están en un entorno, en un mundo mucho más difícil de lo que estuviste tú, de lo que estuvimos nosotros cuando teníamos 20 años. Es decir, no sé, es decir, sí, yo creo que efectivamente tampoco creo que sea tan generalizado. En Francia ya hay ministros de origen marroquí, hay ministras en concreto, pocos, una minoría. O sea, aquí había una secretaria de Estado, y en Cataluña había una consejera también. Y un consejera de trabajo. De ahí no creo que podamos decir que es una población que se puede llegar. No funciona, evidentemente, no. Viven en situaciones peores, eso genera guetos, etcétera. Dicho lo cual, ese es el problema. Es un problema muy complicado, pero en cualquier caso, si a la policía le damos pistolas, será para que bajo determinadas condiciones puedan dispararlas. Es que vuelvo ahí, si tienes un coche parado y se va, estás apuntando, pues te quedan poco más recursos, a no ser que diga, bueno, un vayas, monsieur, y te guardes la pistola, ¿no? Pero es que vuelvo ahí, es que la violencia en un Estado democrático la tiene un monopolio de la policía. No ha cumplido el protocolo, ha sacado la pistola antes de tiempo, le caiga el pelo. Claro. Porque además tienen un agravante, las personas que tienen esto, les caiga el pelo. Pero no podemos ser tan cínicos de después. Yo creo que la madre del muchacho además ha estado espléndida. Ha dicho, es un problema este señor, no es un problema de la policía, que nadie se equivoque, contra las banderas que enseguida se han prestado rápidamente a llevar unos cuantos miles de franceses. En fin, Francia, pactos, mon amor, queridos amigos. Parece que se va, de alguna forma, clarificando, y lo que tenía que ser, pues es, con mayor o menor complicación. El PP y Vox han pactado en Baleares, han pactado finalmente en Extremadura, no han pactado aún en Murcia, y creo que no han pactado aún en Aragón, si no estoy equivocado, que eran los sitios donde eran posibles esos pactos y se estaban negociando. María Guardiola ha hecho un viaje largo, muy poco tiempo, supersónico. Probablemente le haya podido la inexperiencia y en hablar demasiado, pero se están abriendo camino con consejerías muy menores, excepto si acaso en el caso de Valencia, pero que tampoco en materia presupuestaria van muy allá. Yo creo que el problema, ya hice un editorial de La Plaza hace 15 días, es explicarlo con naturalidad. Mire usted, el país está votando esto. Vamos a ver a qué acuerdo llegamos y en función de eso usted me juzga.
En función de eso usted me juzga, no nominalmente si pacto o no pacto con determinadas fuerzas, ¿no? Pero en fin, Bernat. Bueno, sí, yo creo que no hay votantes del PP o de Vox que no asuman con absoluta naturalidad que Vox va a entrar o que puede entrar en una coalición de gobierno y tener ministros después del 23 de julio. Y así como todo el mundo lo ha asumido, yo realmente no conozco a nadie que me diga yo voy a votar al PP, pero si va a entrar Vox en el gobierno no le voto. No, pues la gente, a algunos les gustará más, a otros menos, pero está claro que es el escenario de pacto es natural en el que se está en la política española desde el 2000. Si me permite, con esto, yo creo que hoy, por lo que podemos saber, por las encuestas, todas las encuestas, si ya no lo leo, dicen una cosa, es decir, después gobernar exigirá pactos, en principio, el PP puede tener que pactar con Vox, es lo lógico en estos momentos. El PSOE necesariamente tendrá que pactar con Esquerra Republicana, con Bildu, con Podemos y demás, salvo que haya un vuelco electoral en este año. Lo digo en un caso es probable, en otro caso es prácticamente totalmente. Bueno, estamos viendo las encuestas y es difícil ver qué pasa. Si Feijóo, solo el PP, consigue más votos, o más escaños, perdón, que la suma de esa coalición de izquierdas, que sería situarse entre los 155 largos, 155 largos, que significaría... Depende de que Esquerra Republicana, que le están bailando 4 o 5 escaños. Depende no está claro lo que hará Junts. Eso es. Pero si está ahí, entonces puede plantearse, bueno, yo puedo gobernar en solitario. Y Vox se tiene que abstener, porque evidentemente Vox o se abstiene o no da gobierno a Sánchez, sino que bloquea la legislatura, en el sentido de que iríamos a una repetición electoral y se volveríamos a vivir un poco episodios de bloqueo como el 2015-2016, ¿no? Pero más allá de esto, que es posible que las encuestas hoy pues no parece que vayan a sacar un resultado tan buenos el PP hoy, y que puede estar más entre los 140 escaños, bueno, eso sí implicaría ya una entrada de Vox activa, es decir, un voto favorable a la investidura de Feijóo, y por tanto podrían exigir ministerios. Pero bueno, ahí está, en ese escenario se mueve. Lo que yo digo es que en ese segundo caso en el que Vox tiene que o exige entrar en el gobierno, porque sin su voto favorable no hay investidura de Feijóo, yo creo que no hay ningún votante del Partido Popular que se vaya a tirar por el balcón diciendo ¿qué he hecho? Eso no existe. Entonces, eso es lo que la izquierda o que el Partido Socialista principalmente está intentando promover. Lo que quiere, entiendo yo, el votante del Partido Popular es que no existan estas estridencias. Es decir, no quiero que los acuerdos de PP y Vox promuevan o provoquen estridencias sin estabilidad, como lo que estoy viendo en Extremadura, que es el sapo enorme que se ha tenido que tragar Guardiola, que es bochornoso. En todo yo no sé, tiene que darle mucho la vuelta a su legislatura para poder salvar esa figura, porque lo que es absurdo es alguien le escribía mal los discursos, ha habido dimisiones ya ahí. El asesor de comunicación que tenía tela. Pero ¿cómo no puedes decir tú que me comprometo a no entrar a Vox? Oye, desde el momento en que te presentas a tu candidatura, sabes que el escenario más posible es que tengas que pactar con Vox y que entre en el gobierno, como ha entrado en Valencia, como ha entrado en Castilla y León años antes, y como podía pasar en muchos sitios. Es decir, tú puedes jugar al balón, pero no puedes salir a prometer que no va a entrar Vox, cuando es tu aliado natural, único aliado, y has perdido las elecciones. Recordemos que en Extremadura esta postura de Mario Guardiola ha entregado la mesa al PSOE, la mesa del Parlamento, que no es baladí,
Pero bueno, que te lo tienes que comer toda la legislatura. Claro, sí. Pero a mí me parece bien, ¿eh? Yo siempre he sido partidario de que la mesa del Parlamento debería ser del partido de la oposición. Yo creo que eso es sano democráticamente. Pero bueno, desde un punto de vista político. Depende de qué vayan a jugar, porque ahora la mesa del Parlamento va a hacer que la investidura sea de menor orden justo días antes de las elecciones generales. Es decir, lo utilizan de forma partidista también. O sea, también. Decía como en principio teoría. Y bueno, al final Vox se ha quedado con una consejería de recursos forestales y rural. Sí. Ni siquiera la de agricultura, que era su gran empeño. Sí. Pero bueno. Bueno, que evidentemente es donde está la gran preocupación de la población de comunidades rurales, como es Extremadura. Es que es una... O sea, ahí hay mucha preocupación por una serie de cosas en estas regiones, ¿no? Como es, uno, toda la política de limpia de bosques, toda la política de conservación de espacios naturales, cacería, que si los lobos, que si tal, la ley de bienestar animal, es decir, quien conozca eso es un motivo de enfado enorme y pues ahí hay una consejería que a nosotros que somos urbanitas no nos parece importante, pero ahí lo es, sobre todo sin ningún tipo de ideologización barata. La semana empezaba con 2 encuestas que dibujaban el deterioro de las opciones del Partido Popular. Justo una semana después, el trabajo de campo sabéis que se hizo mientras Guardiola se discutía con Vox y montaban el numerito de la semana previa. La semana empezaba con esas 2 encuestas deteriorando las opciones del Partido Popular, es decir, el techo ya no estaba en 150, ya estaba, como señalas tú, Bernat, en 140. Y lo que he visto es un Partido Popular corrigiendo. Feijóo yendo a Valencia a reivindicar y apoyar personalmente el pacto con Vox allí, haciendo que Guardiola pacte con Vox para no montar más espectáculos en Extremadura y, como dirían, no sé si dimitió o le dimitieron. Yo creo más bien que le dimitieron al autor intelectual del discurso de Guardiola, en el que, curiosamente, acordaos, fue la única candidata al Partido Popular que fue tan absolutista con sus respuestas en relación a Vox, ¿no? Yo no pactaré con Vox. Hombre, en Valencia no se dijo con esa rotundidad, precisamente por lo que señalas, Bernat, porque son conscientes de que puede darse las probabilidades de que puedas pactar con Vox, de que debas pactar con Vox, son altas. Entonces, es un discurso de cartón piedra. Es un discurso totalmente impostado, claro. Pero ¿cómo vas a decir yo me comprometo porque mientras yo sea el primero? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Acabas de aterrizar en la política española. En la primera fila has ganado, no has ganado unas elecciones, las has perdido, y la buena posición que te permite gobernar, no nos engañemos, es porque te has aprovechado de una ola, de una corriente demoscópica en toda España, que realmente era un veto al sanchismo, era un veto al gobierno Fijaos que la situación me recuerda mucho a Andalucía en la primera legislatura, en el 16. En el 18, cuando Bonilla es presidente de Andalucía por la subida fuertísima de Vox. Sí. Ahí creo que fue lo suficientemente humilde como para aceptar el escenario que se le dio. Ciudadanos, me parece. De Ciudadanos y de Vox. Sí, pero primero Ciudadanos. Sí, ellos formaron gobierno con Ciudadanos, pero acordaos que también necesitaban a Vox, que se puso con 12 o 13, ahora no recuerdo exactamente el orden de magnitudes. Pero en ese caso hubo humildad para aceptar el escenario político que te habían dejado las urnas y para intentar avanzar, porque hiciste una lectura, Moreno hizo una lectura amplia de lo que eran los resultados electorales, no solo de su partido. No interpretó correctamente el sentido del electorado y 4 años después lo tenemos con una mayoría absoluta brutal. Bueno, pues para mí Guardiola ha perdido una oportunidad única, porque no se va a volver a repetir, para ser si queréis, perdón por la comparación, una Moreno Bonilla nueva del futuro, ¿no? Bueno, yo les entiendo, ¿eh? Te ves ahí, Vara dice que se va a volver que ya volver al hospital. Pero es que ha resucitado hasta Vara, o sea, es que no. En fin, oye, no he visto que se diera el valor que le dabas tú, Isma, a los resultados de audiencia en el Hormiguero. Para mí es una encuesta más, ¿no? De Sánchez y de Feijóo, ¿no? Sí, bueno, pues explícanoslo. Para mí es una encuesta más porque además
me voy a un... Bueno, en general, Feijóo le sacó 3 o 4 puntos de Shari, que eso es muchísima gente. Eso sabemos. Shari es la audiencia media del programa. Es decir, eso es muchísima gente. Y hay datos ahí curiosos que, por ejemplo, a Feijóo le siguieron muchísimas más mujeres que a Sánchez. Que para mí, teniendo en cuenta que Sánchez se presenta como el guardián de los derechos, de los derechos del Ministerio de Igualdad, que parece que ahora es suyo, renegando, por cierto, del trabajo de Irene Montero, que será mejor o peor, pero en cualquier caso es una cartera que ha gestionado Podemos, no la has gestionado tú directamente, salvo colegiadamente dentro del Consejo de Ministros. Pero para mí que hayan seguido más mujeres a Feijóo que a Sánchez es un dato también importante. Es decir, yo creo que esos demoscópicos que hay ahí deberían de alguna manera, todavía tengo que ver cómo numéricamente puede encajar con los trackings electorales que se hacen con los resultados de todas las encuestas. Una pregunta, tú que lo has visto, no sé, ahí seguro que los hay, porque los tienen, pero no sé si se han publicado encuestas de retención del programa, es decir, el televidente que empieza a ver el programa con Sánchez, el que lo empieza a ver con Feijóo. Por eso el share es más alto en el caso de Feijóo, que sí que es verdad que las puntas de Sánchez fueron más altas, pero el rendimiento medio de la entrevista de Feijóo fue mucho más interesante, precisamente por lo que señales. Claro, tuvo esa capacidad de enganchar durante más tiempo. Luego, matices. Feijóo ha tirado mucho en regiones como Murcia, donde todavía está abierto en canal, pues como señalábamos antes, los pactos con Vox, ¿no? Sí que es verdad que Sánchez, por el contrario, ha llamado mucho la atención en Madrid. Bueno, insisto, son datos muy interesantes para de alguna manera poderlos incorporar dentro de un... Para eso con la audiencia del Hormiguero, habría que ver si se desvía o no respecto de dónde está situada. Es mucho más alta. Muy bien. Bernat tiene un compañero en Valencia que está muy fino con el tema Tesla, ¿no? Bueno, no es un compañero, es nuestro delegado de Economía Digital en la Comunidad Valenciana, también compañero. Y bueno, sí, la verdad es que hemos una exclusiva de esta semana, que es que la Generalitat ya da por perdida la inversión, la Generalitat, la antigua Generalitat de Ximo Puig, da por perdida la inversión de Elon Musk de casi 5.000 millones para implantar una fábrica Tesla aquí en España, en Valencia, pues precisamente por las filtraciones que hubo, ¿no? Que fueron algo fuera de lugar, y por el maltrato, o sea, por el poco cuidado que ha tenido, digamos, a la hora de entrar en esa negociación las diferentes administraciones, desde el gobierno, desde la Generalitat Valenciana, ¿no? Y bueno, eso ha sido una noticia replicada en medio planeta. Decenas de medios internacionales se han hecho eco de nuestra información. Y luego, pues, como somos muy provincianos, pues ha vuelto aquí otra vez, de un viaje de ida y vuelta, hasta el hecho de que hemos estado marcando también la agenda, ¿no? El propio Mazón, el nuevo presidente electo, digamos, el futuro presidente de la Comunidad Valenciana, cargando contra Ximo Puig, ¿no? Hay que recordar que esta inversión, España era una de las candidatas a recoger una inversión, una gigafactoría de Tesla en Europa, junto con otros países europeos, estaba compitiendo, pero se exigió confidencialidad por parte de Tesla en esas negociaciones, y alguien tuvo una genial idea después de perder las elecciones en la Generalitat Valenciana, como reivindicación póstuma de su gestión, un poco a la desesperada, de contar y de terminar siguiendo de la lengua de que Tesla era la gran inversión que se estaba negociando, ¿no? Y eso sentó bastante mal en las oficinas de Elon Musk, ¿no? Que es un hombre que no se caracteriza precisamente por su moderación, ¿no? En las decisiones que toma. Sí. Es que entiendo que le chafaron el tuit y pues ahora sí, ya no hay inversión. Sí, hombre, que cuando tú publicas una cosa de estas, estás condicionando a las otras administraciones con las que te vas a ver, ¿no? Eso estaba siendo sarcástico. Estaba preocupante. No, a mí me... Pero bueno, es otro ejemplo de cuando los políticos se meten donde no se tienen que meter. Ayer estábamos en una reunión interesante, Ismael y yo, una persona de la que no diremos su nombre, evidentemente, ni la empresa, y llamó un poco la desesperación de este hombre por ver cómo año tras año, legislatura tras legislatura, especialmente sangrando en esta última, España perdía peso industrial.
y España no aprendía. O nos volveremos a quejar cuando falle la construcción, si el turismo pues tiene algún shock por el reverdecimiento del Magreb o cualquier cosa de estas, ¿no? Y se están perdiendo continuamente oportunidades. Y digo esto porque uno de los temas que comentamos a raíz de esto de Tesla es que aquí ha pasado por lo que los contrarios a Sánchez llaman la prensa amiga de Sánchez. Evidentemente no se ha publicado nada. El acuerdo que ha habido, que me parece muy importante, entre Francia, Alemania e Italia para tener una comisión que estudie políticas conjuntas de reindustrialización. Es decir, han venido a decir, oye, Europa que tarde lo que quiera. Para nosotros el tema de la independencia, y más con la guerra de Ucrania, se ha puesto sobre el tapete de forma absolutamente urgente y estratégico, y por tanto Europa que siga su ritmo, nos parece estupendo, pero nosotros desde ya vamos a establecer mecanismos de coordinación para avanzar en esa dirección. Alemania, Francia e Italia. España no está, a pesar de ser la cuarta nación, la cuarta potencia industrial de Alemania. No sé dónde estábamos, pero ahí, desde luego, no estamos. Repasaremos en algún momento también la política exterior que nos deja, supongo, no lo sé, el presidente Sánchez. Bueno, lo tienen. Es que Alemania ha hecho un ejercicio para mí interesante de honestidad. Se ha dado cuenta que durante 30 años ha metido la pata con su economía, no solo a nivel energético, sino también industrial. Ya lo vieron claramente con el coronavirus, lo ven con más claridad con la guerra de Ucrania. En esencia, digo, oye, hemos pretendido que Putin nos financie la transición hacia energías verdes, y nos hemos equivocado. Y mientras tanto también nos hemos equivocado, pues dejando que perdiendo potencia industrial a favor de otros países. Y están en ello. Y a mí el canciller me está llamando la atención porque es un hombre que desde un punto de vista opta unas posiciones muy discretas, pero que está dando pasos para corregir estos dos grandes problemas en Alemania. Están las compañías energéticas contentas con este gobierno, ¿no? Hace un tiempo lo vimos. Me consta también que los bancos. Bueno, y los bancos, las compañías energéticas, porque creo que van por la cuarta o la quinta. No sé cuántos planes van ya, ¿no? De reconversión, y además dice cada uno más ambicioso que el otro sin haber cumplido el anterior, ¿no? Sí. Y lo que decíais antes, cuidado porque aquí España, si tenemos que hacer caso de lo que cuentan en el gobierno y en Moncloa, Sánchez es un referente internacional, sí, que escucha, cuidado con Meloni. Porque aquí la ultraderecha italiana es la que se está haciendo. Cuando entró, que desafiaba a Francia, estaba desafiando a Macron y era un miedo. Se está haciendo el hueco como una de las figuras más relevantes en las decisiones de política económica europea. Es decir, el tema de la reindustrialización es uno de los varios ejemplos donde Meloni sí está. La ultraderecha, la que había que hacer un cordón sanitario, está sentada a la mesa con Francia y Alemania, donde no está España, el referente internacional de política. En Alemania con un canciller socialdemócrata. Claro. Macron centrista, Y Macron centrista, pero Macron con una. Pero es que comparte los mismos problemas. Es que no. Sí, pero sí, efectivamente. Meloni se sentó con Elon Musk precisamente hace unas semanas. Entonces, cuidado de saber centrar el debate, porque España, una vez más, cuando Italia, digamos, cayó en manos de Meloni y gobernó, se dijo, bueno, es la opción de España ahora para representar, digamos, un eje tal. Pues no. Meloni más fuerte que. Pero mira, voy a hacer un chiste, o igual no, a veces piensa mal y acertarás, ¿no? Pero yo creo que entre otras cosas, Sánchez montó las elecciones para el 23J porque no tenía agenda para su presidencia europea, y oye, así ya, al margen de figurar, pues no quedó retratado. En serio. Pero la primera agenda para Europa, lo primero que se sabe de la agenda, creo que es un ministro o un portavoz del gobierno, no lo sé, es que la presidencia española de la Unión Europea va a ser una presidencia feminista. Y eso lo he oído yo de miembros del gobierno. Va a ser una agenda feminista. Diga, usted sabe que hay una guerra. Claro. Igual no quiere decir que no sea feminista, pero usted le ha llegado que hay una guerra. Y que se va a Sánchez a Ucrania
pero que a visitar a Zelensky, que no les está dando ni los misiles, ni los tanques, que lleva un año para dar 20 tanques, que no les está entregando nada. Es que yo creo que la gente lo sabe. El ridículo internacional que se está haciendo en muchos frentes es impresionante. Lo del Banco Europeo de Inversiones, que es otra de las cosas que en economía digital venimos abordando. Bueno, siempre se ha contado, y nosotros lo hemos contado también, que es una de las posibles salidas de Calviño, la vicepresidenta económica, si pierden las elecciones, para posicionarse como presidenta del Banco Europeo de Inversiones, con un sueldazo, 400.000 euros. De nuevo, ¿quiénes son los grandes accionistas del Banco Europeo de Inversiones? Francia, Alemania e Italia. No estamos. Estamos, pero con un porcentaje mucho más pequeño. Bueno, pues el ridículo que estamos haciendo, lo nunca visto, que es un gobierno de España diciendo, sí, nosotros vamos a llevar a un candidato al Banco Europeo de Inversiones, pero no lo presentamos todavía. Lo mantenemos en secreto. Cuando el plazo se está agotando ya, es que no hay ningún país serio que esté haciendo esto. Es que... Pero es que cuando decimos que Sánchez es bueno a nivel internacional, ¿por qué? Porque se lleva bien con la presidenta de la Comisión Europea, a la que por cierto le queda un año. Sí, no, porque... ¿Por qué? Porque habla inglés. Sí. Es que si tú quieres que Nadia Calviño sea presidenta del Banco Europeo de Inversiones, es que no te vale con tienes esto. que hacerte una foto con Meloni hablando de la política del Banco Europeo de Inversiones y otra. Claro, es decir, es que tienes que hacer... Pero vuelvo a lo de antes. ¿Cuáles eran tus objetivos para la presidencia europea y qué visión tienes tú, por ejemplo, del Banco de Inversiones? ¿Cuál es tu idea de esto? Hay una... Yo para ser justos o para defender en algo. O sea, yo creo que, oye, la excepción ibérica, más allá de que tenga los resultados deseados o no, es un éxito energético de Sánchez. Es decir, en el sentido de que, oye, se quiso proponer un modelo, se implantó y se aprobó. Eso es un éxito. Pero Bernat, te matizo. Me parece que es la última vez que se reunió industria y energía con las energéticas. Sí. Me parece que es la última reunión, sale de ahí. Sí. Pero bueno, digo éxitos políticos o que tiene en su haber los fondos europeos. La cantidad de fondos europeos que España recibe o que debe recibir y la poca fiscalización que hay de Europa de todo este dinero es otro éxito de señor Sánchez. Ahora bien, estamos en el sentido de, bueno, vamos a recibir. O sea, en la limosna, lo importante que es, yo estoy decidiendo cuáles son las políticas económicas que el rumbo que toman en la Unión Europea, ahí España no está, como tampoco estaba antes, pero ahora no está. Entonces, para mí, el gran vacío es ese. Oye, se nos ha vendido una campaña de Sánchez internacional con una capacidad de influencia brutal en los líderes europeos que no está. Porque sí, vale, te van a dar limosna, te van a dar mucho dinero, te van a dejar hacer cosas para que no estés agobiado, pero cuando tienes que decidir sobre el conjunto de la Unión Europea, España ni está ni se la espera. Fin de semana pasado, con la rebelión Wagner, como sabéis, en Rusia. Biden llamó a Europa. Claro, para llamar a Europa tienes que hablar con varias personas. No se pone una persona sola al teléfono. Tanto Biden no habló con España. Sí. Y habló con Francia, y habló con Alemania, y habló con Italia. Sí, totalmente. Entonces, por eso digo, cuando nos dicen que Sánchez tiene una figura a nivel internacional, es porque habla inglés, porque se lleva bien con der Leyen, ya está. ¿Por qué? ¿Por qué más? O sea, ¿cuáles son las cosas concretas que ha conseguido? Un dato que me preocupa ya, un minuto máximo, y es que según los datos que hemos publicado ayer, anteayer, y alguien está haciendo más ruido del que debería, fuera del estudio, la banca ha elevado las provisiones a su mayor nivel durante los últimos 11 meses. Bueno, sí, yo con perdón, que he visto esas cifras en niveles del 14%, hombre, decir que pasamos del 3 al 3,5, a ver, sí que te marca una tendencia, evidentemente, de crecimiento. Eso es lo que está. Pero vamos a contextualizar correctamente, claro, y la banca también ha aprendido muchísimas cosas, que es mejor ir provisionando poco a poco, que no estar ahí, que de pronto te saquen el 14%, te saquen los colores y quiebres. Es decir, yo eso sí, claro, evidentemente estamos en un contexto de tipos de interés más elevado, necesariamente tiene que subir la mora, pero estamos en entornos del 3,5 en el sistema. Me parece que... Necesariamente no. Sí, necesariamente. Bueno, claro. Porque desgraciadamente las escuelas de riesgo no son infalibles y
y el otro día me parece, no sé quién necesariamente publicaba tiene que subir la que Grecia había igualado nuestra prima de riesgo. Pero en Grecia se están haciendo últimamente las cosas bien, ¿eh? No, te lo digo porque necesariamente no. Otra cosa es cuando haces las cosas mal, otras cosas es cuando no dimensionas, como ya ocurrió al renacido. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De la mora bancaria o del riesgo país? No, es que para mí va íntimamente unido. Es decir, cuando tú tienes un riesgo país elevado, el dinero es más caro. Cuando tienes un dinero más caro, cuesta más que devolver. Este país está profundamente endeudado y por lo tanto la mora sube. Decir, sí, pero cuando estamos hablando de mora bancaria, se prevé, la mora bancaria no viene no cae del cielo. Claro, ya lo la sé, mora Juan. bancaria viene de las empresas que no pueden pagar, de los particulares. De los particulares que están ahogados y estas cosas. Es decir, de instituciones que hacen bonos que no pueden abordar en tiempo, como el caso de Celsa, etcétera. Inevitablemente, por muchas lecciones que los bancos hayan aprendido de la crisis financiera del 12, la mora tiene que subir. Insisto, hemos visto yo he visto tasas al 14% y medias sistémicas del 9%. Estamos en el 3,5% con la última revisión. Evidentemente ha llegado la tendencia que esperábamos, que la mora suba, pero me parece prematuro activar demasiadas alarmas. Muy bien. No hace falta activarlas, ¿eh? Ya están ahí, ¿eh? Basta con la cifra, porque alguien había dicho que no iba a subir, que la mora... ¿Quién fue? No lo sé, alguien había dicho, el mismo quizá que ha dicho que el Banco Europeo no iba a subir los tipos de interés tan rápidamente como los está subiendo. Creo que más o menos en el mismo edificio trabajan los dos. Fin. Gracias a Ismael García Villarejo, gracias a Bernat García Girona. Vamos a poner una música, que el otro día dijimos que vamos a volver a poner una canción por petición de Covadonga y de alguno de nuestros oyentes y de la gente que sigue La Plaza a través de YouTube, a través de los vídeos. Y hoy, pues, pensando en París, que no se me quita de la cabeza, vamos a poner una histórica de Cole Porter, I Love Paris. Yo amo París, tanto en primavera como en verano, dice la canción, como en invierno. Como en verano, primavera, invierno, otoño. Creo que además es la primera estación que sale en la canción. Gracias a todos y nada, seguimos aquí dándole. Feliz campaña electoral para cuando empiece, vayan preparados. ¿Esto pero cuándo es? Ya, ¿no?